Vamos a continuar estos vídeos de diseño con Creo, revisando el proceso un poquito más ampliado de las extrusiones y vamos a introducir las revoluciones. Todo ello vamos a hacerlo dentro del marco de un proyecto en el cual podremos revisar bien tanto los principios de diseño como aplicarlos a un programa de CAD y entrar pues, en esos pequeños detalles de boceto, interficie y demás. Bueno, vamos a continuar directamente con lo del pistón de doble efecto y hacer lo que serían las tapas. Voy a hacer una pieza nueva, las tapas serán diferentes, pero voy a hacer una pieza más o menos básica, sin ningún agujero, de la cual al final sacaré tanto la tapa frontal como la posterior, por la que sale el vástago como por la que no sale el vástago. Partirán de la misma pieza, del mismo diseño y ya veremos un poco cómo se hace. Le doy aquí a nuevo y de momento selecciono pieza, uso plantilla por defecto para que me aparezcan los planos front, top, right y demás. Le voy a llamar tapa base. Esta no será la tapa final que yo tendré como pieza, sino que será esa tapa de la cual yo sacaré luego dos versiones, una que tendrá agujeros y otra que no. Le doy a aceptar. Aquí sería importante poner aquí el nombre este común. De momento no le pongo nada porque a lo mejor lo que hago es dejar esta como base y sencillamente modifico la otra tapa. Ya veremos. Acepto. Tengo mi pieza aquí nueva. Visualizo aquí, de momento, como estamos al principio, quiero verlo todo. Recordad que yo aquí tengo estas opciones y con el botón izquierdo me saldría este menú de aquí. Este de aquí es el que es importante para poder editar y con el botón derecho me aparecería todo este elemento de aquí. Aquí tengo las opciones de ocultar, que son para visualizar y quitar elementos para que no quede muy complicado. Estas opciones son muy genéricas, se me ocultan por familia. Vamos a ver directamente esta tapa. Ya dijimos que el cilindro lo veríamos en esta dirección, por lo tanto la tapa estaría en este plano de aquí. Haremos el esbozo en este plano. Seleccionamos Right y le damos aquí a esbozo. Automáticamente se me pone, si directamente con el botón de la rueda giro, lo desoriento y quiero volver a ponerlo bien, aquí tenemos la vista de esbozo. Clico y automáticamente me lo pone. Yo puedo cambiar esta vista de esbozo, pero bueno, son opciones un poco más avanzadas que ya llegaremos. Y ahora voy a dibujar esa tapa. Esa tapa, en principio, funcionalmente será una tapa cuadrada, que tendrá un rebaje, que es donde encajará el cilindro, y hará la estanqueidad. Ubicaremos en esa tapa las entradas de fluido, entrada o salida de fluido dependiendo del caso, con lo cual tendrá que tener un cierto grueso. Y funcionalmente también será para sujetar una tapa con la otra y contener toda la presión, lo que haremos serán 4 agujeros, de los cuales irán 4 tirantes que mantendrán tanto la tapa frontal como la tapa posterior unidas y manteniendo un poquito la presión. Básicamente es cuadrada, pero aquí entramos con el dilema. Este pistón lo tengo que sujetar. Formalmente sería una base cuadrada, pero si lo alargo un poquito más y lo hago rectangular, puedo generar un espacio donde puedo añadir elementos para fijar el pistón. Igualmente para la tapa frontal como para la posterior. De entrada todavía no sé cómo voy a fijar este pistón, con lo cual directamente en vez de dibujar un cuadrado, voy a dibujar un rectángulo. De momento no le voy a añadir ese espacio, pero para mí es un rectángulo. De momento vamos a dibujar la parte sencilla para poder verlo, ya resolveré ese problema, ya añadiré esos elementos después, pero en este momento ya tengo en cuenta esa posibilidad. A lo mejor es un rectángulo, un poco más largo de un lado, en el cual añadiré elementos de fijación. Y lo primero que voy a dibujar es esto, un cuadrado o un rectángulo. Rectángulo. Para dibujar un rectángulo hay diversas opciones. Aquí tengo la opción de rectángulo de esquina, ahora lo selecciono y dibujo. Fijaos que ahí en este momento ya me haría coincidente, de momento continúo. Voy a hacer este ángulo, lo voy a hacer centrado. ¿Por qué? Porque aquí estará el eje del pistón. ¿Cómo lo centro? Bueno, puedo dibujarlo por aquí. Si yo quisiera ahora añadir cotas, es que me aparecen un montón. Si es centrado, quiero eliminar esas restricciones. Para hacerlo centrado tengo varias opciones. Una de ellas, es venirme aquí más. Aquí tengo todas las opciones. Y de rectángulo tengo una cosa que yo personalmente no me gusta absolutamente nada, que es dibujar un rectángulo central. En este caso, lo dibujaría aquí, me podría en el centro y dibujaría un rectángulo central. ¿Por qué no me gusta? Porque estas líneas, estas diagonales, para centrarlo, me molestan mucho y yo personalmente prefiero esbozos más limpios. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de utilizar estas líneas, estas diagonales, que son un poco más feas, me interesa más destacar las simetrías. Todo lo que voy a hacer es utilizar las líneas centrales. Le doy aquí línea central, me pongo aquí sobre el eje vertical, aprieto y me la dibujo en vertical. Ahora me pongo en este eje de aquí y me dibujo estas dos líneas centrales. Siempre que vaya a dibujar piezas en las cuales haya simetría, lo primero que suelo hacer en cualquier esbozo es dibujarme estas líneas. Una o dos, dependiendo del caso. La vertical, la horizontal, etc. Y yo ahora podría dibujarme este rectángulo de aquí. Voy a hacerlo por el camino largo. Voy a hacer una cosa muy interesante que es simetrías. Fijaos, me pongo aquí y me dibujo una línea y me la llevo hasta aquí. Y yo ahora puedo seleccionar, recordad,
No es lo mismo seleccionar de izquierda a derecha, ¿no? Y de arriba a abajo que de derecha a izquierda. Selecciono todo y que yo tengo aquí una línea central, no una referencia, la línea es diferente, el color es diferente. Y le doy a simetría. Digo, simetría. Fijaos aquí abajo, esto es muy importante, seleccione línea central. Y selecciono la línea central vertical. Que automáticamente me ha hecho esta simetría. Ahora vuelvo a seleccionarlo todo, le vuelvo a dar a simetría y automáticamente me ha dibujado una pieza simétrica. Es decir, yo dibujo un cuarto de la pieza, simetría y doble simetría. Esta es una manera de hacerlo. Es una manera un poco lenta, pero se puede utilizar. Y en algunas piezas hacer esta simetría será muy útil. Pero en el caso del rectángulo todavía es más fácil. Pero sí que necesito las líneas centrales. Le digo aquí deshacer, me voy directamente al rectángulo de esquina, que por eso lo tengo cambiado, y me pongo aquí, me avanzo un poquito y veis que ¡pam! Automáticamente ya me he seleccionado que es simétrico. Y me bajo otro poquito más y ya es doble simétrico. Le doy otra vez al botón izquierdo y ya lo tengo. Es decir, no tengo que ir haciendo simetrías, sino que directamente lo dibujo simétrico, es mucho más rápido. Y de esta manera tengo ahora mismo rectángulo genérico. No sé las medidas. Voy a poner cotas ahora. Fijaos que el dibujo es bastante sencillo. Le doy aquí a cota, vemos que tengo solo mis dos cotas, no tengo 4 cotas, tengo 2. Y tengo líneas centrales, pero no tengo diagonales extrañas. Para mí es mucho más elegante y remarca claramente las simetrías, que es un concepto mucho más visual y que yo quiero marcar en el esbozo. Entonces, ahora lo que tenía que hacer es poner medidas. Siempre que vayáis a poner medidas, poner la medida de lo que sea lo más pequeño primero, porque si no aquí pone números muy grandes y se me puede desmontar un poco. Y le vamos a poner en este caso una medida de 40. Le doy aquí al Enter y aquí esto si fuera muy extremo me podía quedar muy deformado. A veces me pasa, si hubiera sido 40, hubieran sido 2, quedaría un poquito feo. Y hay veces que si son piezas escalonadas me las desmonta un poquito. Entonces es importante ir añadiendo las cositas pequeñitas y luego las grandes y no me lo descuadrará todo. Ahora aquí en este caso de momento le voy a poner 40. Fijaos que ahora lo que tengo, le doy aquí a zoom, ahora lo que tengo no es un cuadrado de lado 40, es un rectángulo de lados 40 y 40. Quiere decir que si yo decido alargar esto por la parte de abajo para tener una base y fijarlo, solo tengo que cambiar una cota. Es un rectángulo, no un cuadrado. Curiosamente los lados son iguales, pero es un rectángulo. Esta distinción es importante. Ahora le doy aquí a aceptar y tengo ya aquí mi esbozo. Y ahora solo tendría que hacer la extrusión. ¿La extrusión de cuánto se la vamos a hacer? Bueno, de momento ahora no sé muy bien exactamente de cuánto. Voy a poner un número un poco al azar. Como mínimo tienen que ser 10 para poder acomodar las entradas de gases. Le vamos a dar un poquito más. Luego ya veremos si lo podemos ajustar o no. Le vamos a dar, por ejemplo, 16. Vengo aquí, 16, tabulador. Y ya tendría mi extrusión. La extrusión tengo muchas opciones. Tengo opción simétrica o no. En este caso la opción simétrica no me interesa porque esta tapa tiene una cara de un lado que será un poquito la base. Con lo cual prefiero tener esa base más o menos libre. El tema es si lo hago para un lado o lo hago para otro. Voy a hacerlo para el otro lado y para eso veremos que en el creo es muy habitual utilizar estas flechas de aquí. Siempre que hay una flecha de aquí, clico y lo que me hace es que me cambie la dirección. Si vemos en la extrusión, vemos que hay una flecha también rosa. Esta flecha rosa hace exactamente lo mismo. La voy a dejar así para el otro lado mejor, porque lo que voy a hacer aquí es el hueco, esta es la cara más o menos vista, y le voy a dar aquí a aceptar. Y ya tendría, entre comillas, esta extrusión más o menos básica. Es mi primera extrusión, por lo tanto no tengo todas las opciones de las extrusiones que tendré cuando tenga más elementos sólidos. Si yo ahora quiero editar este esbozo, cambiar alguna de las medidas, etcétera, o la extrusión, lo que voy a ir es tanto al esbozo que automáticamente cuando hago una extrusión me lo deja oculto para no verlo, lo puedo activar, visualizar o no. Si clico aquí me aparecen todas estas opciones. Y aquí tenemos esta opción de aquí que es muy importante. Editar definición. Editar definición no es para cambiar las cotas, los valores de las cotas y demás. Esto es volver al esbozo y editarlo del todo. Es editar la operación entera. Si me vengo aquí, podría editar cotas. Puedo editar aquí las referencias, que ya veremos un poquito lo que es, que de momento todavía no tenemos. Suprimir, que es una cosa que de momento yo recomendaría no hacer. Y aquí tenemos otras opciones importantes que sería, por ejemplo, mostrar. Si le digo aquí mostrar, automáticamente el esbozo es visible. Está aquí en azul, que se ve. Pero evidentemente no quiero hacerlo. Vuelvo a darle el botón y le digo ocultar, que es lo que me hace por defecto, y en principio mejor. Si me hace falta lo puedo hacer, está aquí. Y con la extrusión puedo hacer exactamente lo mismo. Fijaos que cuando le he dado a extruirlo, se ha hecho una copia del esbozo interna. Yo no hace falta que haga ese esbozo es genérico, lo puedo utilizar para cualquier operación. Pero si le diera directamente a extruir, me pediría un esbozo. Y podría hacer un esbozo solo para utilizarlo internamente. Pero de momento es más sencillo ir haciendo esbozos y extrusiones y luego ir a este matiz de aquí, para ahorrarme tener esos esbozos colgando. Normalmente ese esbozo lo puedo utilizar para otra extrusión o para otro elemento de aquí.
Son esbozos que puedo utilizar varias veces. Entonces, aquí que me parecen menos cosas, aquí me parece patrón y simetría que ya comentaríamos, y aquí tengo esta opción de editar definición. De momento siempre editar definición. Y yo aquí podría ajustar este 16, que le voy a dar aquí a cancelar porque no lo voy a tocar. Y en el esbozo podríamos venir aquí y ver el esbozo, y aquí podría rehacerlo todo. Si yo le doy cotas podría cambiar este 40, este 40. Pero fijaos que aquí tengo aquí estas líneas centrales que están dibujadas y son las que me marcan absolutamente todo. Le doy a cancelar y vuelvo aquí. Ahora lo que voy a hacer es un agujero. ¿De acuerdo? Voy a hacer un rebaje para que me encaje el cilindro. En este caso lo voy a hacer en esta cara de aquí y lo voy a hacer de la manera más sencilla posible, que es con una extrusión. Le doy aquí a esbozo, le doy un círculo, me pongo en el centro y si recordamos, el diámetro del cilindro que tiene que encajar aquí es de 30. Bueno, dibujo, le doy aquí a cota, automáticamente ya me mostrará aquí la cota, que es 25,82, le pongo aquí 30 y veo que tengo sitio suficiente para poner aquí los agujeros para hacer los soportes y de momento en principio ya es lo que quiero. Le doy a aceptar, tengo este esbozo en esta cara de aquí arriba y ahora lo único que tendría que hacer es darle a extruir. No quiero añadir material, lo que quiero es quitarlo. Si yo le doy y le cambio la dirección, automáticamente en este caso me da la opción de quitar material. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya tengo material, pero si le quito esto directamente estoy añadiendo material para abajo. La altura es desde el plano del esbozo. Ese 30 que veis aquí, si fijáis aquí esta cota, viene desde aquí, desde esta cara, hasta aquí abajo. Pero evidentemente lo que yo quiero hacer es quitar material. Como ahora sí que tengo un sólido, ahora al extruir tengo más opciones. Puedo darle la profundidad, que sería este elemento de aquí. Puedo hacerlo simétrico. Por ejemplo, si este agujero lo quisiera hacer en una pieza que fuera sólida, si estuviera en medio de dos caras, podría hacer un corte hacia los dos lados. Puedo extruir hasta la siguiente superficie. Podría darle aquí, pasa que aquí no tiene mucho sentido. Y puedo, en este caso, al ser un agujero, me aparece esta que es la más útil, que es pasante. ¿Pasante qué quiere decir? Que este agujero me hace todo lo que encuentre en esa dirección, me lo va a quitar. Yo luego puedo añadir material, pero de momento si aquí hubiera más cosas, me las agujeraría también. Y luego puedo ir directamente hasta que me interseque o que me llegue a una superficie determinada. En este caso no quiero que sea pasante, si quiero que sea ciego. ¿Qué profundidad le voy a dar? 30 evidentemente no. ¿Cuánto le vamos a entrar aquí directamente? Pues vamos a entrarle pues lo justo para que pueda entrar un asiento y una junta tórica, que es la parte que tiene que entrar aquí. Luego ya veríamos si tenemos que hacerlo más profundo o menos profundo para que entre el gas o no. De entrada le vamos a dar la mitad de la profundidad como mucho, para que tenga el refuerzo y grosor para poder trabajar. Le vamos a dar 6 milímetros. 6 milímetros me va a dar suficiente para poder hacer un asiento, poner una tórica o un retén y además que quede cubierto y que no quede visible. Con 6 milímetros tengo de entrada suficiente. Le damos aquí, tengo este agujero ciego. Fijaos que también aquí me aparecen dos flechas. ¿Qué ocurriría si le cambio esta flecha de aquí? Me quitaría el material en la otra dirección. Esta flecha de aquí, hacia adentro o hacia afuera. Quiero decir que estoy seleccionando qué lado es el que estoy utilizando. De momento todavía vamos a ir a lo sencillo, pero es una cosa que se utiliza muchas veces. Le doy aquí a aceptar y ya empiezo a tener mi vista. Ahora vamos a hacer una pieza nueva. Teóricamente debería ser un retén, pero vamos a simplificarlo. Vamos a hacer una pieza que se llamará junta tórica. De momento no le pongo aquí las dimensiones, luego veremos a lo mejor cómo hacemos una tabla de familia, etcétera, para jugar un poquito con esto. Ya las cambiaré porque ahora de momento no son definitivas. La junta tórica, vamos aquí a darle a aceptar y vamos a hacer una pieza de revolución. Esta pieza de revolución la vamos a dibujar también en la posición en la que va, ya que sabemos cómo va a ir, ¿no? Vamos a dibujar una pieza, una junta tórica que va a estar contenida en este plano de aquí. El eje estará en este plano de aquí. El eje vendrá por aquí, por tanto la puedo dibujar tanto en el front como en el top. Vamos a dibujarla directamente en el front, pues porque sí. Le doy aquí a esbozo. Y lo primero, para dibujar esa junta tórica, lo que tengo que hacer que es dibujar mi eje de revolución. Siempre que vaya a hacer una pieza de revolución, siempre lo primero que tengo que hacer es dibujarme una línea central que será el eje de revolución. Yo hay veces que el esbozo que voy a revolucionar, que voy a girar, puede tener sus ejes de simetría. Pero el primero, y esto es muy importante, el primero siempre el eje de revolución. Y en este caso va a ser horizontal. Normalmente siempre los hago verticales, pero en este caso va a ser horizontal. Fijaos que en esta parte de aquí, estas líneas son así azules, son referencias, y aquí las líneas son mucho más juntas, hay menos espacio entre las líneas, y es un color así anaranjado. Esto es una línea central, lo otro es sencillamente una referencia. Y me voy a dibujar ahora una tórica. Una tórica es una figura de revolución, un toro, que sencillamente es un círculo, que lo voy a poner aquí, no voy a entrar ahora en las cotas, y lo voy a poner aquí centradito para que tener un poquito el plano y poder jugar con este plano para colocar esta junta. Fijaos que el centro de esta tórica
va a estar en un plano que lo voy a poder utilizar para poder ensamblarla correctamente. Entonces lo que me faltan son poner las cotas y aquí vamos a hacer una cosa que me gusta muchísimo del Creo. Primero, ¿qué grosor le vamos a dar a esta tórica? 2 milímetros, 2 milímetros está bien. Le voy a dar un diámetro de 2. Diámetro de 2... Se ve aquí pequeñita porque esta distancia es muy gorda. De entrada voy a hacer una cosa que es sencillamente para visualizarlo un poco mejor. Voy a darle aquí, en vez de 93, le voy a poner aquí 20. Aún así es mucho. Ahora cojo esta distancia de aquí y la borro. Sencillamente es para poder visualizarlo bien. Lo que me interesa a mí ahora es entrar directamente el diámetro. Podría escoger entre el diámetro interno, el diámetro externo y demás. Pero para simplificar y explicar una cosa muy bonita que tiene el Creo es que me permite poner cotas de diámetro. Es una figura de revolución. De hecho, la cota que me interesaría a mí sería el diámetro interior normalmente. El diámetro interior es un poco más complicado porque tenía que buscar aquí un punto, pero de momento vamos a quitarle esos dos. Sabemos que es 1 milímetro más, ¿de acuerdo? No sería lo correcto, pero para explicar cómo se hace esto ya va bien. Lo que voy a poner aquí no va a ser el radio. Este 20 que tengo puesto aquí ahora que es una exageración porque es prácticamente el doble. Este sería el radio. Yo lo que quiero poner es un diámetro. ¿Por qué quiero poner un diámetro? Porque el diámetro es una cota funcional. Es el valor que me interesa. No quiero poner un radio. Pero claro, solo tengo dibujada la mitad. No tengo dibujada la otra mitad. De hecho, si le pusiera la otra mitad, ¿qué ocurriría? Creo me daría un error, porque no podría hacer la revolución de esto. Con lo cual, tengo que hacer una cota de diámetro. ¿Y cómo se hace una cota de diámetro? Para hacer una cota de diámetro o de simetría, es exactamente lo mismo. Lo que sí que necesito es lo que necesito para hacer una simetría, una línea central. Ya tengo una línea central que será el eje de revolución y esto es muy importante. Le doy aquí a cota, selecciono este punto de aquí, selecciono el punto, selecciono la línea, léelo en la parte de abajo y luego el punto y luego botón central. Es decir, cojo un elemento, la línea central y vuelvo a coger el mismo elemento. De esta manera, al ser una línea central en medio, asume que lo que estoy haciendo es una simetría. Y me pone la cota de la simetría, aunque no exista. Si os fijáis, ahora, ¿veis? Esta cota de aquí me marca esto, este 40, como esta distancia de aquí, aunque aquí no haya nada. Me ha hecho una cota de diámetro. Y estas cotas van a estar muy bien. En este caso de aquí, ahora lo que tendríamos que hacer, teniendo en cuenta que esto mide 2, que el diámetro total serían 25, pues tendría que quitarle al diámetro precisamente estos dos de aquí. De esta manera lo que tendría sería 25, si le quito 2, 23. Le doy aquí al Enter y ahora ya tendría este elemento de aquí. Fijaos que solo tengo dos cotas. Este no sería el diámetro correcto para marcar una junta tórica, pero de momento para entender un poquito la geometría ya nos va a ir. Le damos aquí ahora a aceptar. Fijaos que ahora tengo yo aquí este elemento aquí, y ahora lo que quiero hacer es la revolución. Si le doy aquí, tengo el esbozo seleccionado, le doy aquí a revolución, automáticamente, me lo pongo un poco bien, ya me ha cogido como eje, fijaos, línea central interna, me ha cogido la primera línea central que he hecho en el esbozo. No es obligatorio hacer revoluciones contra otros ejes, pero en principio, si está dentro del esbozo, la primera es la que coge. Si no es la primera, sobre la que queréis hacer la revolución, será un poco más complicado. Y evidentemente me dice pues 360 grados. Si solo quiero hacer la mitad, pues le pongo aquí 180, pues 180. De hecho, puedo venir aquí y seleccionar de cuánto lo quiero. Evidentemente, pues lo que yo voy a querer es 360 grados, que es la vuelta completa, y ya tendría, entre comillas, mi tórica. Siempre es muy importante que la primera línea central del esbozo sea el eje de revolución. Y la gracia, la potencia, es que fijaos que en esta cota tengo diámetros, no tengo radios. En el Inventor, por ejemplo, tendrías que poner radios. Le doy aquí a aceptar y ya tengo esta pieza de aquí, ya tengo esta junta tórica. Ahora lo que tendría que hacer, ¿qué sería? Irme al cilindro, guardar. Primero siempre guardar, irme al cilindro y en el cilindro lo que tendría que hacer son los asientos de la tórica, que son unos rebajes que tendría que hacerlos con una revolución de corte, pero que no voy a hacer ahora, esperaremos un poquito. Y eso es todo por ahora. Lo dejamos aquí.